Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. Yo soy el ingeniero Alejandro y el día de hoy vamos a estar platicando sobre cómo realizar un dimensionamiento para sistemas fotovoltaicos, específicamente con microinversores. Esta es una cuestión que muchas veces nos llegan a preguntar en el equipo de soporte técnico de Solar Center y por eso decidimos realizar esta presentación. Hay algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos un dimensionamiento con un inversor de cadena o con microinversores. Entonces vamos a analizar cada una de ellas, vamos a ver los puntos clave y los puntos importantes de realizar este cálculo y las consideraciones dependiendo el tipo de microinversor, si es para un panel, si es para dos paneles, si podemos hacer conexiones monofásicas, trifásicas, etcétera. Entonces ese va a ser el objetivo del día de hoy, que aprendamos estos puntos importantes y considerables al momento de estar diseñando un sistema fotovoltaico con microinversores. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el área de preguntas y respuestas y si es alguna pregunta que podamos responder en ese momento, la respondemos, si no, dejamos para el final las preguntas. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Primeramente, un sistema de microinversores se va a diferenciar de los demás o de un sistema de inversores de cadena porque vamos a tener aquí nuestro sistema a nivel modular. Vamos a tener nuestro circuito en corriente alterna conectado entre sí, entre los microinversores, y cada uno de los módulos fotovoltaicos va a depender de un microinversor. Aquí no vamos a tener afectaciones por sombras, no vamos a tener afectaciones si un panel se llega a dañar, ya que toda la conexión de nuestros microinversores va a ser en corriente alterna. En corriente alterna no tenemos ese efecto de que si tienes una potencia más baja que la otra, todos se disminuyen a la mínima potencia. Ese efecto no va a ocurrir aquí, sino todo se va a sumar independientemente de la salida que te esté otorgando el microinversor. Entonces, en esos casos es donde vamos a utilizar estos microinversores. Esos casos donde vamos a tener diferentes orientaciones, donde vamos a tener posibilidad de sombras, es donde más se recomienda que los utilicemos, ya que no tenemos este efecto que en un inversor de cadena o de string sí nos puede llegar a afectar. Antes de comenzar con los cálculos y el diseño, me gustaría que analicemos algunas ventajas y algunos puntos clave de utilizar microinversores. El riesgo de sufrir algún accidente, sufrir alguna descarga eléctrica, se va a ver muy minimizado si estamos trabajando con microinversores, a diferencia de si estamos trabajando con un inversor de string. El primero de ellos, o uno de los puntos más importantes, es el de trabajamos con una mayor seguridad porque vamos a estar manejando voltajes bajos. En los microinversores, como el módulo se conecta directamente al micro, no vamos a formar una cadena de paneles o una cadena de módulos, no vamos a sumar esos voltajes y vamos a estar trabajando básicamente con voltajes, no sé, de 48 a alrededor de 50 volts, que es lo que más o menos un panel de alta potencia nos está dando, un panel de 410, de 440, 385, más o menos por ese rango de potencias va a ser el voltaje que nos va a estar dando el módulo, y no vamos a tener que realizar cadenas de módulos porque cada uno de ellos se conecta a una entrada del microinversor, y esto disminuye nuestro riesgo de tener arcos eléctricos, de tener alguna falla en esas series de si un panel llega a fallar, pues puede llegar a tener puntos calientes o daños en las conexiones. Entonces, ese riesgo vamos a mitigarlo al estar trabajando con microinversores. Aparte, pues vamos a tener menores actividades o menores maniobras con corriente directa. La corriente directa es un poquito más riesgosa que la corriente alterna cuando estamos trabajando con ella, porque al estar trabajando con altos voltajes vamos a tener un riesgo de arco eléctrico. Entonces, como aquí tenemos voltajes muy bajitos, no va a haber esta necesidad de trabajar con voltajes altos. Vamos a tener un menor riesgo de incendio por arcos eléctricos, que es específicamente lo que estábamos platicando, y una protección un poquito superior a la de los inversores de cadena,
Los inversores de cadena comúnmente tienen una protección IP65, quizá algunos IP66, pero los microinversores, y específicamente de las marcas que trabajamos, como lo son Hallmails o Enphase, tienen protecciones superiores, como es la protección IP67, la cual nos va a ayudar a tener menos fallas por humedad, menos fallas por lluvia o por polvo, ya que pues están totalmente sellados y estos puntos críticos de fallas que se pueden llegar a dar en la tubería de un inversor cuando bajas el cableado de corriente directa, en la caja de conexiones, en la caja combinadora, en los interruptores térmicos de corriente directa, todo esto se reduce drásticamente, ya que este sistema de nivel modular pues, nos va a ayudar por medio de esta protección a reducir ese tipo de pérdidas. Entonces, en cuestión de seguridad, esos puntos serían los más importantes. Adicional a que si quizá no tienes tanta experiencia en los sistemas fotovoltaicos, en un inicio va a ser mejor que tú trabajes con microinversores porque el manejo de la corriente alterna es más seguro, es más fácil que corriente directa. Entonces, si son tus primeras instalaciones o estás empezando, es más recomendado que utilices microinversores a que utilices ya un inversor de string o un inversor central, como comúnmente se le conoce. Entonces, esa también es una de las ventajas. Adicional a eso, nos vamos a ahorrar en la parte de protecciones. No es necesario poner fusibles en la parte de corriente directa. No va a ser necesario utilizar interruptores termomagnéticos o cajas combinadoras. Toda esa parte también se ve reflejado en que es algo que te vas a estar ahorrando. Claramente, todos los sistemas son diferentes. Analizando el sitio, haciendo un levantamiento técnico, tú vas a saber si utilizas microinversores, si utilizas un inversor de string, económicamente también, si utilizas un inversor de string o un inversor o un microinversor, también va a ser ahí cuestión de analizar la propuesta económica para ver qué conviene más. Si es un sistema muy chiquito, quizá conviene más microinversores. Si es un sistema un poquito más grande, quizá convenga un inversor de string. Aproximadamente el punto de equilibrio, podríamos llamarle, de utilizar un inversor de string a un microinversor puede ser alrededor de los 3 kilowatts en sistemas de 3 kilowatts. Más o menos por ahí tenemos ese punto de equilibrio donde se igualan los costos de los dos tipos de sistemas. Entonces, para proyectos o sistemas por debajo de 3 kilowatts, quizá te convengan microinversores. Obviamente, si también la necesidad así lo requiere, como tener que es una zona con muchas sombras o quizás un sistema que vas a empezar desde cero. Quizá el cliente no tiene la inversión total para instalar esos 3 kilowatts, por poner un ejemplo, y empieza con un microinversor y a lo mejor en un mes te compra otro microinversor con otro panel y así sucesivamente. Eso pues también es una ventaja adicional que como las potencias de módulos van cambiando constantemente, no vas a tener ese problema de que tengas que mezclar potencias, de que tengas que quizá poner otro inversor adicional al que ya tenías porque ya las potencias no las puedes combinar, etc. Entonces, esas son las ventajas de utilizar también microinversores. Otra de ellas, y también una de las más importantes, es la de el sistema de monitoreo. En el sistema de monitoreo, cuando estamos utilizando microinversores, vamos a tener un sistema un poquito más intuitivo, un poquito más inteligente, por llamarle de esa forma, porque nos va a permitir monitorear y visualizar la información del sistema a nivel módulo. Esto quiere decir que yo puedo detectar cuál es el módulo que tiene algún problema, cuál módulo tiene más sombra, cuál módulo me está dando menos voltaje, cuál módulo tiene menos corriente, etcétera. Eso a mí o a ustedes como integradores, como empresa, les va a ayudar a que si quizá el cliente les dice, ¿sabes qué? Mi sistema parece que no está produciendo bien, el recibo me llegó un poco más caro o X motivo. Si fuera un inversor de string, pues tienes que ir al sitio, revisar la serie, ver panel por panel cuál es el que tiene quizá la falla. Quizá hay algún panel que se estrelló, quizá hay algún panel que se dañó el junction box o que tiene una sombra muy pronunciada. Entonces, pues tienes que ir al sitio. Con los microinversores, simplemente ves el monitoreo
y vas a identificar cuál es el panel que está fallando y puedes ir al sitio ya preparado con la herramienta, con el panel para reemplazarlo, etcétera, para hacerlo mucho más rápido, quizá evitarte una vuelta extra. Esa es una de las ventajas de tener este monitoreo que nos va a permitir visualizar esta información a nivel módulo y por lo tanto pues tener, un mayor control y una mejor solución de problemas. Esas serían las ventajas a nivel monitoreo. Y en la parte de contar con microinversores, también se va a ver reflejado en muchas ocasiones el tener una mayor producción al mitigar las pérdidas por sombreados y al tener típicamente un MPPT por módulo. Hay algunos que son un MPPT por cada 2 módulos, pero de ahí no pasa. Entonces, al nosotros tener este sistema modular donde cada uno de los microinversores es independiente a los demás en cuestión de corriente directa, vamos a tener una mayor producción. ¿Por qué? Porque si al panel del último, el último del circuito le está dando sombra, no te afecta todo lo demás, entonces todos van a estar trabajando de la mejor manera, lo más óptimo posible, y esto nos va a ayudar a mitigar esas pérdidas por estos sombreados. A diferencia de un inversor de string, donde toda tu cadena depende de los módulos conectados entre sí, pues vas a tener esa reducción de potencia total. Aunque los sistemas de inversor de string tienen sus sistemas MPPT, sus seguidores de máxima potencia, nos ayudan a evitar un poquito estas pérdidas, pero no se iguala a tener microinversores cuando tienes módulo por módulo. Entonces, en general, estas son las ventajas de utilizar los microinversores. Como pueden ver, pues son puntos muy importantes que van a ayudar tanto a la facilidad de instalación como a la seguridad, como al cliente a tener un mayor control de su sistema de monitoreo, un mayor control de su producción y un mejor desempeño. Entonces, en general, estas serían las ventajas de trabajar con estos dispositivos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de cálculo. Va a ser un cálculo un poquito, en general, no vamos a entrar tanto en detalles en el cálculo de la potencia fotovoltaica, pero la parte de los microinversores sí vamos a ahondar un poquito más. La parte de la potencia fotovoltaica es muy sencillo. Para nosotros poder llegar a un tamaño de sistema que requerimos, primeramente necesitamos conocer el historial de consumo del sitio donde vamos a llevar a cabo la instalación. La forma más sencilla pues es mediante el recibo del suministrador de energía, mediante el recibo de CFE en México. Y si no tenemos acceso a este recibo por un motivo o por X razón, podemos utilizar un medidor de energía. Llámese un Smart Meter, que es de Fronius, o llámese algún otro medidor, un watorímetro, o las marcas de inversores también manejan algunos medidores de consumo. Podemos nosotros realizar ese estudio. Lo más sencillo es recurrir al recibo, creo que todos lo sabemos, pero puede haber ocasiones donde el cliente dice, ¿sabes qué? Yo tengo una bomba de calor para la alberca o tengo un sistema de refrigeración y quiero que únicamente me pongas el sistema fotovoltaico para que me cubra esos aparatos. Entonces lo que haces es poner el medidor de consumo justamente antes de la conexión de ese aparato o de esa necesidad, de esa bomba, de esos refrigeradores, de ese cuarto frío, etcétera, y tú ya conoces exactamente el consumo únicamente de esa necesidad. Esa sería una situación donde puedas llegar a utilizar el medidor de consumo, pero si quieres dimensionar toda la casa, pues simplemente con el recibo de CFE puede ser más que suficiente. Entonces, vamos a hacer el ejemplo teniendo nuestro recibo de CFE. Aquí yo obtuve la información de este recibo, realicé una gráfica muy sencilla donde plasmamos el consumo mensual. Tenemos nuestro consumo mes a mes en kilowatt hora. Esto a mí me va a ayudar a obtener un promedio mensual. Una vez que tenga cada uno de estos consumos, que lo ideal es tener el consumo de un año hacia atrás, del último año, nos va a ayudar a obtener ese consumo diario. Entonces, podemos obtener el recibo, bajar la información de la página de CFE o de la aplicación que se llama CFE Contigo, donde podemos descargar el recibo. O si el cliente tiene el recibo en PDF,
nos lo comparte y podemos obtener los datos. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos recabados de nuestros consumos de CFE, vamos a pasar a sacar nuestro promedio mensual. Hacemos simplemente la sumatoria de todos nuestros consumos, lo dividimos entre 12 y obtenemos este resultado. En este caso, yo tuve un promedio mensual de 1677.75 kWh. Entonces, eso es lo que se está consumiendo mensualmente en promedio en ese sitio durante un año. A partir de ahí, yo voy a obtener un consumo diario. Para obtener el consumo diario, pues simplemente dividimos nuestro consumo mensual entre los días del mes, que normalmente recomendamos que sean 30 para quedar un poquito conservadores en el resultado y no poner 31 o 28, dependiendo del mes, nos vamos a 30. Que en realidad 30.5 sería el promedio de días que tienen los meses, pero nos quedamos en 30. Entonces, este sería nuestro consumo promedio diario. Este resultado es muy importante porque esa es la cantidad de energía que nosotros requerimos cubrir diariamente. Nuestro sistema tiene que tener la capacidad de entregar esa energía durante un día, durante las horas de sol, diariamente, para poder cubrir este consumo mensual y para poder cubrir pues todo el consumo anual. Nos vamos por promedios porque es la forma más sencilla de obtener estos cálculos, pero incluso se puede realizar, esto ya es más avanzado, pero se puede realizar un dimensionamiento para cada mes y al final hacer un promedio del sistema. Se puede hacer así, pero esta es la forma más rápida y para cuestiones de practicidad lo haremos así. Muy bien. El siguiente paso, que creo que esto ya quizá muchos lo conocen, e incluso esta información que estamos viendo aquí es lo que vemos en el curso básico que impartimos en Solar Center de manera gratuita. Es un curso básico de sistemas fotovoltaicos y esto que estamos viendo lo pueden ver más a detalle en ese curso. Igual por ahí al final les diré cómo acceder a ello. Entonces, el segundo paso, después de obtener la información de nuestro consumo diario, va a ser conocer la hora solar pico de la instalación. La hora solar pico son las horas del día efectivas donde yo obtengo de radiación del sol una radiación o una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Esto quiere decir que durante estas horas, 5.5, yo estoy obteniendo esos 1000 watts por metro cuadrado. Obviamente no va a ser que, no sé, que de la 1 a las 6 de la tarde mi radiación constante sean 5.5, sino que si yo llevo o si yo optimizo la radiación del día, me da como resultado que tengo 5.5 horas efectivas de sol, por ejemplo, sumando la radiación que tenemos en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la noche, de la tarde, pues sería este recuadro donde yo tengo o se me compactan esas horas efectivas de radiación. Ese dato podemos obtenerlo de la página de la NASA. En el curso básico demostramos cómo hacerlo y con esa información vamos a pasar a calcular nuestra potencia fotovoltaica. Lo más importante siempre que diseñamos un sistema fotovoltaico es obtener esa potencia fotovoltaica que nos va a ayudar a realizar todos los demás cálculos. En este caso, el cálculo de los microinversores. Muy bien. No sé si haya alguna pregunta hasta el momento, si no, podemos continuar de manera fluida. Muy bien. En el cálculo de la potencia fotovoltaica vamos a requerir dos datos. Nuestro promedio diario, que ya lo obtuvimos en el cálculo cuando obtuvimos la información del recibo, y la hora solar pico de esa zona. Cuando nosotros hacemos esa división, estamos calculando nuestra potencia fotovoltaica. Estamos obteniendo el tamaño de nuestro sistema. Consumo diario entre hora solar pico, 55.92 entre 5.5. En este caso me da como resultado 10.1 kilowatts. Esto quiere decir que mi sistema debe ser de al menos 10.1 kilowatts para poder cubrir este consumo diario.
¿Cómo podemos saberlo? Pues simplemente multiplicando nuestra capacidad del sistema por las horas de sol, que en este caso, si yo multiplico 10.1 por 5.5 me da 55.5. Entonces, básicamente nuestro promedio diario. Podríamos quizá elevarlo un poquito nuestro sistema, nuestra potencia fotovoltaica, pero en realidad haciendo esta simple división podemos ya determinar el tamaño de nuestro sistema. Ojo que aquí no calculamos todavía el número de paneles. Realmente ese número de paneles lo obtenemos de esta potencia fotovoltaica. Podemos obtenerlo de ahí. Alguien pregunta si 5.5 es en todo el país o en alguna zona en específico. Ese dato lo obtuve yo de la zona donde nos encontramos, donde está nuestra bodega principal, en Tlajomulco, en Jalisco, y ese es el promedio de esta zona. Pero lo ideal es que se obtenga la hora solar pico de la zona donde tú vas a instalar. Si no puedes obtenerla por X motivo, puedes acceder también quizá a un piranómetro, que es como un control remoto, que lo pones al sol y te dice la hora, te dice la radiación que tienes en ese momento. Podría complicarse un poquito más porque tendrías que medirlo durante todo un día, pero con las herramientas de la NASA tú puedes obtener esa información bastante simple. Entonces, una vez que calculamos nuestra potencia fotovoltaica, lo ideal es que calculemos nuestro inversor. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos de nuestra potencia fotovoltaica a calcular el inversor? Porque nuestro inversor debe tener la capacidad de inyectar esta energía, esos 10 kilowatts durante esas horas de sol. Entonces, en pocas palabras, yo requiero que mi inversor esté entregando 10 kilowatts durante 5.5 horas de sol. Entonces, que mi límite sean los 10 kilowatts me ayuda a optimizar mi sistema porque realmente esta energía, nuestro consumo diario, es energía en corriente alterna. Entonces, mi sistema fotovoltaico lo que a mí me entrega es corriente alterna. Aunque los módulos me den corriente directa, se convierte esa energía, tengo pérdidas, tengo variaciones en la radiación. Entonces, lo que a mí me interesa es que mi inversor esté entregando siempre esos 10 kilowatts o la mayor parte del tiempo posible. Entonces, suponiendo que fuera un cálculo de un sistema con inversor de string, elegimos un inversor de 10 kilowatts, sería lo ideal, y después lo calculamos número de paneles y lo sobredimensionamos. Pero en este caso lo vamos a hacer con microinversores. Entonces, ¿cómo vamos a realizarlo? Vamos a tener nuestra potencia fotovoltaica, que ya dijimos que son 10.1, y hay que ver qué opciones de microinversores tenemos disponibles. En nuestro caso, tenemos, y vamos a hacer el ejemplo con alguno de estos microinversores, de 600 watts, 700 o 1500 watts, que son marca Holmels, y que pueden ser monofásicos, o más bien son monofásicos a 220, y tenemos un monofásico, que no lo puse aquí, pero tenemos un monofásico a 127. Puse trifásico 220 porque vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer un arreglo trifásico en una instalación, más bien un arreglo trifásico con microinversores. Por eso lo puse aquí, ya que estos microinversores también se pueden adaptar a una red trifásica y vamos a revisar cómo podemos hacer eso, cómo podemos llevar a cabo ese proceso. Ahora, para calcular nuestro número de microinversores, dividimos nuestra potencia fotovoltaica entre la potencia de nuestro microinversor. Pues vamos a tomar un ejemplo, vamos a suponer que elegimos el microinversor de 1500 watts, lo convertimos a kilowatt, que sería 1.5 kilowatts, dividimos 10.1 entre 1.5 y me da 6.7. Aquí tendríamos 10 kilowatt, 10.1 kilowatt entre 1.5 y nos da 6.7. Aquí claramente tenemos que redondear nuestro resultado, quizás subiéndolo a 7 microinversores. 7 micros de 1500 watts. Esta sería nuestra
nuestro cálculo de microinversores. Si hiciéramos, por ejemplo, primero el cálculo de los paneles, vamos a comprobarlo. Si yo divido, por ejemplo, 10.1 entre, vamos a suponer, panel de 450, me da más o menos 22 paneles de 450. Y en este caso, si yo tengo mis 7 microinversores, perdón, mis 7 micros por 4 módulos, yo tengo 28 módulos. Ojo aquí que si yo hago el cálculo directamente de la potencia fotovoltaica, a número de paneles, lo que estoy calculando va a ser mi potencia de entrada. Esta potencia de entrada, meramente calculada con los paneles fotovoltaicos, yo no estoy considerando pérdidas, yo no estoy considerando las variaciones de radiación, no estoy considerando que quizá mis módulos no siempre estén funcionando en Standard Test Condition, en las condiciones estándar en que fueron probados, y es muy posible que no lleguen a su máxima potencia. Es por eso que iniciamos el cálculo con el inversor, con los microinversores, y después pasamos ya a dimensionar estos inversores, y con esto aseguramos que nuestra salida en corriente alterna pues sea la mayor parte del tiempo estos 10 kilowatts de nuestro sistema fotovoltaico. Muy bien, aquí tengo varios ejemplos con los demás modelos de microinversores, donde en dado caso de que yo quiera utilizar inversores de 600 watts, me da 6.18, o sea 17 micros. Si yo quiero utilizar los de 700 watts, me da 14.4, o sea 15 microinversores. Y si quiero utilizar los de 1500, me da 6.7, o sea 7 microinversores. Entonces, esta sería la manera más rápida de calcular un sistema fotovoltaico. Ahora, algo muy importante que algunas veces se puede llegar a pasar por alto es el número de microinversores que yo puedo conectar en un mismo circuito. Esto también es una duda muy común, donde a lo mejor tienes un sistema con 10 micros y preguntan si los 10 los podemos conectar en un solo circuito. La ficha técnica nos dice cuántos podemos conectar por ramal o por circuito, y es importante respetar esta información porque recordemos que en la corriente alterna todas las conexiones que realizamos son conexiones en paralelo, fases con fases, neutros con neutros. No podemos realizar conexiones en serie porque se hace un corto, o sea, si conectas fase con neutro vas a realizar un corto. Entonces, siempre son conexiones en paralelo, fases con fases, neutros con neutros. ¿Y qué ocurre cuando hacemos conexiones en paralelo? La corriente se va sumando. Entonces, por ejemplo, si este micro, vamos a suponer que el micro de 1500 watts me está dando 5 amperes y me dice aquí que yo únicamente puedo conectar 3 unidades por ramal, quiere decir que ese circuito a mí me va a estar dando 15 amperes aproximadamente. Suponiendo que nos da 5 amperes, creo que nos da un poquito más, como 5.7, pero suponiendo que nos diera esa capacidad, su totalidad ya de ese circuito de 3 micros va a ser 15 amperes. ¿Qué pasa si yo conecto más? Pues tendría 20. Pero aquí entra la especificación del fabricante, donde no podemos superar ese amperaje porque la resistencia de nuestro cable de corriente alterna, que serían estos que estamos viendo aquí, tienen una cierta limitante. Es por eso que no podemos conectar más micros en un solo circuito, porque esa sumatoria de corrientes va a ocasionar que yo tenga un calentamiento en los cables, que pueda tener quizá algún calentamiento también en los conectores. Entonces es importante respetar esas especificaciones del fabricante. Por ejemplo, en el de 600 watts podemos conectar hasta 8 unidades en un mismo ramal, en un mismo circuito, y el de 700 podemos conectar hasta 7 unidades. Hay que tener en cuenta que estos microinversores nos dan menos amperaje, por lo tanto la sumatoria me va a dar como resultado más microinversores conectados en paralelo, y eso nos ayuda a que nuestro cableado no se vea afectado y no tengamos ese calentamiento. Bien, voy a leer por aquí una pregunta de Rafael que nos dice si podemos combinar inversores de diferentes potencias.
Principalmente en microinversores, sí podemos. No es lo más recomendado porque vas a tener un poco de variaciones en las corrientes, pero sí se puede técnicamente. Algunas veces los fabricantes no lo recomiendan, pero sí es posible. Sobre todo si son inversores de la misma marca, porque los conectores plug and play van a coincidir. Si no tienes o si no son del mismo tipo o de la misma marca, puedes conectarlos en paralelo en la salida de su corriente alterna. Por ejemplo, aquí sale tus dos fases y tu neutro, y a lo mejor tienes un inversor central, o más bien un inversor de string, que llegaría al mismo centro de cargas, y ahí la energía se está combinando. No necesariamente estás conectando los inversores entre sí, pero en el centro de carga está llegando toda la energía de los micros y del inversor de string, y ahí ya se combina y ahí ya es una conexión en paralelo. Pero no es tan recomendado que se utilicen diferentes marcas o diferentes tipos de inversor, porque los monitoreos vas a tenerlos separados. No vas a saber cuánto está produciendo tu sistema en total, y únicamente verías la producción de un inversor, la producción de los micros, y no tendrías que estar haciendo sumatorias para ver cuánto está produciendo en total, y no es lo más recomendado. Potencias de microinversores de la misma marca, diferentes potencias, sí se puede, pero lo ideal es que todos sean de la misma capacidad. A lo mejor tienes conectado, no sé, 5 de estos de 600 y le conectas uno de 700. No pasa nada, no se reduce la potencia de los de 700 porque ya es en corriente alterna, y ese efecto de reducción de potencia cuando se combinan potencias diferentes no ocurre en la corriente alterna. Entonces se van a sumar normalmente como lo que cada microinversor da de salida se va a sumar, pero quizá después te veas limitado a que a lo mejor no puedas conectar las 8 y tengas que limitarte a este. Entonces no sería lo más recomendado. Siempre hay que tratar de tener el número de microinversores más bien las características de los inversores lo más eh, que sean del mismo tipo, a eso me refiero. Perfecto. Muy bien, vamos a analizar las conexiones monofásicas de microinversores haciendo o utilizando uno de estos ejemplos. No sé si alguien guste que hagamos un ejemplo diferente, pero podemos hacerlo con este de 7 unidades por ramal, que sería este de aquí. Se nos va a quizá complicar un poquito porque el resultado de mi cálculo me da 15 microinversores. Entonces yo podría conectar 7 y 7 y tengo 14 y me sobraría uno. Entonces vamos a ver la manera más óptima de configurar estos 15 microinversores en una red monofásica. Voy a revisar si hay algunas preguntas. Pregunta Ezequiel, si un microinversor falla, ¿afecta a los demás? No, en el caso de los microinversores no, porque la corriente se suma y el voltaje siempre se queda igual. Siempre vas a tener los 220 volts de la red, y los microinversores únicamente entregan su potencia y su corriente que pueden dar en ese momento, y toda se suma. Pregunta Jean Avitia si, bueno, más bien comenta, ¿te vas a meter en problemas con el anterior integrador? Yo recomiendo hacer una instalación por separado, sean micros o central. Sí, si por ejemplo tienes la situación de que llegas a un sitio donde ya hay una instalación y el cliente quiere crecerla, lo mejor pues es hacer un sistema separado, porque bueno, ya evitarías algunos problemas de si la otra instalación no está bien hecha o si tiene algunas cuestiones a mejorar. Pregunta Gabriel, ¿se pueden conectar módulos de diferentes potencias en el mismo microinversor? Esa es una muy buena pregunta, y esto va a depender del número de MPPTs. Por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Suponiendo que tenemos un microinversor de 4 módulos. Aquí tiene sus dos entradas de un lado y sus dos entradas del otro. Hay que revisar las fichas técnicas para conocer esto, pero, por ejemplo, este microinversor dice que acepta 4 módulos, pero que tiene 2 MPPTs. ¿Qué significa esto?
Esto quiere decir que dos módulos van a, por ejemplo, el módulo de aquí y el módulo de aquí, van a compartir un MPPT, igual el de acá y el de acá. En este caso, los módulos que conectes en esta entrada y en esta entrada sí deben ser de la misma potencia, porque como forman parte del mismo MPPT, ahí sí va a ocurrir el efecto de que si pones aquí un panel, no sé, de 330 y aquí uno de 450, el de 450 se va a reducir porque internamente están conectados en paralelo. Pero a lo mejor aquí pones de 330 y aquí también de 330 y en los de acá pones de 450. Ahí no hay ningún problema porque esas entradas dependen de otro o del segundo MPPT. Este es el MPPT1 y el MPPT2. Entonces, ahí no hay ningún problema. En el caso de los microinversores, que son de dos módulos, normalmente tienen dos MPPTs. Entonces, tú puedes poner dos módulos de diferentes potencias y no va a haber ningún problema. Lo que ya entrega el micro en corriente alterna ya es otra cosa. Ya no vas a tener esa reducción de potencia por tener dos módulos de diferentes capacidades. Entonces hay que ser cuidadosos y ser observativos en las fichas técnicas para saber cuántos MPPTs tiene nuestro microinversor. Si es de un solo panel, pues obviamente es un solo MPPT. Si es de dos, lo más común es que sean dos MPPTs. Y si es de cuatro, muchas veces dos módulos, por ejemplo aquí estos dos módulos, corresponden al mismo MPPT. Ahí sí hay que cuidar que los módulos sean de las mismas potencias en cada MPPT. ¿Correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Entonces, ¿cómo haríamos nuestro arreglo de 15 microinversores que calculamos de esta potencia? Tenemos que máximo podemos instalar 7 microinversores por ramal y necesitamos instalar 15 microinversores. Quizá aquí podríamos hacer un circuito de 3 y pondríamos, no sé, a lo mejor tres circuitos de 5 microinversores. Creo que eso sería lo más ideal para que nuestras protecciones de cada circuito también sean iguales. Porque si, por ejemplo, tenemos un circuito de 10 y uno de 5, por ejemplo, para el circuito de 10 microinversores, suponiendo que fuera posible instalar los 10, necesitamos un interruptor de una capacidad y para el de 5 necesitaríamos el de otra capacidad. Entonces hay que tratar siempre de que sean iguales, no porque se afecte uno con otro, sino para que nuestras protecciones puedan ser de las mismas capacidades. Perfecto, entonces vamos a hacer aquí ese ejemplo de estos 15 microinversores. ¿Cómo los conectaríamos a una red monofásica a 220? Vamos a ponerle aquí 220 y una red comúnmente llamada bifásica, pero va a ser monofásica. Es el término correcto, monofásica 220. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro primer circuito de microinversores. Aquí van a ser 5 micros. Y vamos a dibujar acá nuestro segundo circuito. Recordemos que esos micros están conectados entre sí. Con su propio conector, que ya lo incluyen, en el caso de los Hallmails. Y vamos a tener otros 5 micros acá. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esos circuitos a nuestra red eléctrica? Obviamente todos los micros necesitan dos fases, entonces, pues como únicamente tenemos dos fases, vamos a llevar cada una de ellas a nuestro circuito. Entonces aquí sale mi circuito de la fase 1 y mi circuito de la fase 2, mi circuito de la fase 1 y a la fase 2, a la fase 1 y a la fase 2. Esto es de manera como tipo diagrama unifilar. Ya en vivo o en la instalación, lo ideal es que tengas un gabinete
donde lleguen estos 3 circuitos y ese gabinete ya únicamente tenga 2 cables que vayan al tablero principal. Entonces eso sería lo ideal. En el caso de redes monofásicas a 220 no hay mucha complicación con las conexiones porque pues únicamente tenemos 2 fases y son las 2 fases que vamos a requerir. En sistemas trifásicos con microinversores sí podemos tener varias situaciones y ahí tenemos que ser un poco analíticos de cómo vamos a hacer nuestro arreglo de microinversores. Ahorita haremos un ejemplo sobre eso. Entonces, si tuviéramos este caso que calculamos 15 micros, es una zona, es una casa o un negocio que tiene muchas sombras, decidimos poner micros para tener la mayor producción posible, o a lo mejor es una bodega que tiene 2 aguas y no caben todos los paneles en la que está hacia el sur, tenemos que poner paneles en la otra inclinación. Pueden ser muchas situaciones y vamos a instalarle estos 15 micros. Entonces, lo ideal, como yo no puedo instalar más de 7 micros en un solo circuito, pues divido en 3 mi circuito, ¿no? 5, 5 y 5. Quizá podría ser 7, topar 7 y me quedarían 8 micros para sumar 15. 7, 4 y 4 podría ser otra opción, pero ahí las protecciones de cada uno de los circuitos tendrían que variar. Aquí sería una protección para 7 micros, aquí otra para 4 y aquí otra para 4. Si ponemos los micros y lo dividimos de manera equitativa, pues la protección va a ser igual en los 3 circuitos. Que técnicamente no hay ningún problema con eso, pero a lo mejor tienes puras protecciones de 20 amperes y esas te sirven para este circuito, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, aquí sería nuestra protección. Se suma el amperaje de cada microinversor, le aplicamos un factor de corrección. Vamos a suponer que fueran 20 amperes. Y aquí tendríamos nuestra protección de 20 amperes. Acá también. Y aquí también. Si ustedes quieren saber cómo o la manera correcta de calcular las protecciones, al final les dejaré más información sobre los cursos. Ahí también vemos eso. Cómo calcular estas protecciones y cómo calcular este cableado. Para que al final puedan ustedes tener más información sobre estos cursos. Entonces, de esta manera nosotros haríamos nuestro arreglo fotovoltaico en una red monofásica. Es bastante sencillo, no requerimos realizar un balance, no requerimos medir nuestras corrientes de cada una de las fases para revisar si tenemos algún problema, pero en una red trifásica sí podemos llegar a presentar este problema. Voy a leer algunas preguntas. Pregunta Everardo, ¿los microinversores Hohenmail se requiere configurar para el perfil de red eléctrica de México? En caso afirmativo, ¿nosotros podemos realizarlo en campo o es vía remota? Es vía remota, Everardo. Sí se puede mover los parámetros de los microinversores por medio del monitoreo únicamente. No se puede realizar de otra manera. Y normalmente nosotros como distribuidores realizamos esos movimientos. Si tú tienes algún problema con un circuito de microinversores que se salen de rango, obviamente siempre y cuando pues, sean adquiridos con nosotros, por medio del monitoreo podemos acceder a configurar los parámetros. Entonces de esa manera podemos ampliar esos rangos. Pregunta Jean, si podemos instalar una combiner box con los microinversores. Sí, tendría que ser un combiner box de corriente alterna, donde llegan tus 3 circuitos y ya a la salida tienes únicamente 2 circuitos. Ese ejemplo podríamos haberlo aplicado aquí, porque como tenemos solamente 2 fases, solamente nos vamos a conectar a 2 fases. Pero cuando tenemos un circuito trifásico, como este que estamos viendo aquí, una combiner box quizá no pueda ser la mejor opción porque en tu salida tendrías 2 fases, 2 líneas, y tú tienes 3. Entonces vamos a ver en qué situaciones podemos conectarnos a 2 y en qué situaciones podemos conectarnos a las 3 líneas. Entonces voy a dibujar los mismos, este es el mismo circuito de microinversores, donde tenemos estos 5 microinversores en cada circuito. 5 micros de 700 watts.
Perfecto. Entonces, si tenemos una instalación trifásica y vamos a instalar microinversores, porque así lo requirió el cliente, porque creemos que es lo mejor para esa instalación, y es una red trifásica. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como los micros son monofásicos 220, no, es muy raro que encontremos microinversores trifásicos. Lo que tenemos que hacer es analizar la red del sitio. ¿Cómo lo vamos a analizar? Vamos a medir con un gancho amperímetro la corriente que fluye por cada una de las fases y vamos a documentar la información. Entonces vamos a suponer que la fase 1 consume 20 amperes. La fase 2 están consumiendo. Es importante realizar estas mediciones cuando la mayoría de las cargas estén activas. Si fuera, por ejemplo, una fábrica, pues hacer las mediciones cuando está a full para saber exactamente cuánto están consumiendo. Lo ideal en una red trifásica es que todas las líneas estén balanceadas. De hecho, ese es el principal objetivo de una red trifásica, que se balanceen las cargas, que en esta a lo mejor sean los contactos, que esta sea para los refrigeradores y que esta sea quizá para alguna maquinaria en especial. Entonces, eso sería lo ideal. Pero puede ser que nos encontremos con instalaciones que estén desfasadas y ahí es donde tenemos que usar un poquito nuestro criterio. En el caso de que todas las líneas estén balanceadas correctamente, la conexión de los microinversores sería de esta manera. El circuito 1 lo conectaríamos a la fase 1, a la fase 2 y si requiere neutro, pues al neutro. Si no requiere neutro, se omite, pero la tierra sí es importante. Nuestro circuito 2 lo vamos a conectar a la fase 2 y a la fase 3. Y nuestro circuito 3 lo vamos a conectar a la fase 1 y a la fase 3. Si se fijan, de esta manera yo estoy utilizando las tres fases de manera alternada para mis tres circuitos de microinversores. Eso es suponiendo que todo esté totalmente balanceado. ¿Por qué buscamos que se mantenga el balance? Porque los microinversores van a inyectar corriente en los circuitos y en el cableado de nuestra instalación. Entonces, requerimos que estos balances o estos amperajes se mantengan igual en los tres para no causar un desbalance en la red. Un desbalance en la red puede ocasionar calentamientos de cable, algunos quizá desperfectos en las cargas que estén ahí instaladas, aunque lo más común sería el calentamiento de los cables. Por ejemplo, suponiendo que cada microinversor nos está entregando, cada circuito nos está entregando, no sé, vamos a ponerle 12 amperes. Pues esos 12 amperes se van a estar sumando a las redes o al cableado de donde llega la energía. Puede ser que acá tengamos nuestras cargas. Entonces, esta corriente pues está fluyendo hacia el cableado que ya tenemos. Entonces, hay que mantener balanceado ese cableado para no estar inyectando más corriente en otro microinversor, en otra fase, perdón. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aún estando balanceado yo conecto todos los micros a la fase 1 y a la fase 2? Si fuera ese el caso, tendríamos más inyección de corriente en estas dos fases. Y la fase 3 tendría menos corriente y estas tendría más. Aquí serían más los 12, más los 12 amperes que estamos utilizando de ejemplo. Entonces tendríamos más corriente en ese cableado, más corriente en esas protecciones y en esta no tanta. Entonces eso puede ocasionar que estos cables se calienten y como acá tenemos nuestras cargas, ahí se conectan a distintos aparatos. Si hay calentamiento de cables, podemos causar algún corto, algún cortocircuito en el cableado, pérdida del recubrimiento y dañar las cargas que tenemos acá. Entonces, lo ideal es que nosotros balanceemos. Bien, ahora, ¿qué pasaría si tenemos una red que está desbalanceada? Vamos a suponer que tenemos nuestra red trifásica
Y esta a lo mejor tiene 15 amperes de consumo, a lo mejor esta 10 y a lo mejor esta 11. Vamos a ponerle 8. Es un ejemplo. ¿Qué pasaría aquí? Una de las cosas que podemos hacer, ya una vez que ya medimos nuestra corriente en cada una de las fases, va a ser conectarnos a las fases que tengan menos corriente, menos amperaje. ¿Por qué? Porque ya no podríamos saturar más esta fase. Causaríamos más calentamiento en el cableado de ese circuito. Entonces, en este caso, yo puedo conectar mi primer circuito de micros a la fase 2 y a la fase 3. Después, a lo mejor a la fase 2 y a la fase 3. Y a lo mejor el último sí lo conecto a la fase 1 y a la fase 3, podría ser. Nada más para no saturar otra vez estos dos. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, yo ya no, quizá no se va a balancear al 100% porque la diferencia es grande, por ejemplo, de la fase 1 a la fase 3, pero de esta manera, yo estoy instalando en las dos fases que tienen menos corriente la mayor parte de los microinversores y en la que tiene más corriente solamente una línea. De esta manera no saturamos un solo circuito, no saturamos una sola red y no tendría yo ningún problema o tendría menos posibilidades de que haya calentamientos al realizar esta configuración. ¿Correcto? Entonces, esos serían los arreglos que haríamos en nuestra instalación con microinversores dependiendo el tipo de red. Y bueno, pasando a el cálculo de módulos, bien, habíamos dicho que lo ideal es que calculemos nuestra potencia fotovoltaica con base a, más bien nuestro número de micros con base a nuestra potencia fotovoltaica. Entonces dijimos que eran 10 kilowatts de potencia fotovoltaica, calculamos 15 microinversores utilizando los de 2 módulos. Entonces, cada micro me soporta dos paneles. Entonces, pues simplemente yo sé que necesito 30 paneles. Y la capacidad de los paneles hay que guiarnos por la capacidad que nos diga el fabricante. Por ejemplo, en el caso de estos microinversores, si no recuerdo mal, nos soporta panel de hasta, me parece que 380. Entonces yo pongo módulos de 380 watts. Esa sería mi instalación en la parte de paneles. ¿Por qué no calculamos, como ya lo mencionamos, los paneles primero? Porque lo que yo requiero que inyecte mi sistema es que estos micros me estén dando la mayor parte del tiempo esos 700 watts. Que la mayor parte del día me estén entregando esos 700 watts. Si lo multiplico por los 15, me da 10.5. 10.5, quizás estoy un poquito arriba de mi potencia fotovoltaica, pero al fin de cuentas va a ser la misma potencia que yo requiero con base a los cálculos que ya realizamos. Entonces, esta sería la forma ideal de calcular un buen sistema fotovoltaico con microinversores. Las pérdidas por paneles no es tan necesario calcularlas en este caso porque al yo estar sobredimensionando, por ejemplo, si instalo dos paneles de, no sé, por aquí me comenta Jin que soporta hasta de 440. Si, por ejemplo, yo le conecto dos paneles de 440, pues esto me está dando 880 watts. Y el micro en su salida me va a estar dando 700 watts, pero en corriente alterna. Este sobredimensionamiento que yo estoy realizando al guiarme por el número máximo de potencia que me soporta el micro, yo ya estoy sobredimensionando y eso me ayuda a mitigar pérdidas por radiación, por nubosidad, por sombreados, por hora solar pico, etc. Y con eso yo ya compenso mi producción solar. Entonces, esta sería la manera pues, más exacta para nosotros calcular este sistema fotovoltaico.
No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ya vimos también cómo realizar los circuitos dependiendo del tipo de red. Y ya para finalizar veríamos pues más que nada la facilidad de instalación. En microinversores básicamente todo es plug and play. Vamos a tener aquí nuestras conexiones en corriente alterna, nuestras conexiones en corriente directa. Es importante que las carcasas de los micros estén aterrizadas junto con la estructura de los paneles. Y aquí podemos ver que es una conexión simplemente tipo MS4. Ponemos nuestro tornillo para que se fije al riel. Y algunos microinversores tienen ya una perforación en la carcasa donde podemos poner el cable de tierra. Es muy importante para proteger los microinversores que no omitamos el aterrizaje porque pues pueden llegar a dañarse por ese motivo. Entonces es muy sencilla su instalación, sobre todo en los que ya incluyen el cable troncal o el cable de daisy chain para conectar de micro a micro simplemente de manera plug and play. Muy bien, y bueno, estos son algunos ejemplos de instalaciones con microinversores Hall-Miles. Ellos tienen instalaciones bastante grandes en Asia, por ejemplo, este es un proyecto flotante de 1.5 megas, es un proyecto de 3 megas, 3.6 en China, y bueno, por aquí podemos ver otros un poquito más chiquitos. Este es una de 10 kilos en Estados Unidos, en Cuba uno de 100 kilos, Sudáfrica uno de 158 kilos. En Brasil, 25 kilowatts. Esta es la misma de Brasil. Aquí estamos viendo otra, aquí una de México. Y bueno, esas son algunas referencias de instalaciones con microinversores que realmente, pues técnicamente no hay un límite de qué tamaño de instalación podemos realizar con micros, siempre y cuando respetemos esos ramales o esas cantidades de micros por circuito, que no sobrepasemos ese límite para no sobrecalentar nuestro cableado, y haciendo eso no vamos a tener ningún problema. En la parte de dimensionamiento podemos concluir que pues lo ideal es calcular nuestra potencia fotovoltaica y podemos hacerlo de dos caminos. Si tenemos la potencia fotovoltaica, calculamos los paneles y le sumamos un porcentaje de pérdidas, o calculamos primero nuestros inversores y los sobredimensionamos. Son dos caminos. A fin de cuentas, el orden de los factores no afecta el resultado final, siempre y cuando pues sigamos los lineamientos que podamos nosotros realizar. Muy bien, entonces voy a leer las últimas preguntas antes de despedirnos. Y dice Everardo, ¿el amperaje de producción se resta al amperaje de consumo? Es decir, ¿no se suman esos amperajes? Me imagino que te refieres a ya cuando se inyecta la energía. Hay que tener aquí en cuenta, vamos a regresar, bueno, voy a hacer aquí el dibujo. Hay que tener en cuenta que la energía podemos llamarle inteligente. La energía se va a ir por el camino más fácil, mejor dicho. Entonces, si tú tienes una fuente de energía fotovoltaica, si tienes una fuente de energía fotovoltaica que está alimentando un circuito, y aquí tenemos nuestras cargas, vamos a ponerlo así, aquí tenemos nuestras cargas, la energía que inyecta el sistema, acá tenemos Fe, la energía que inyecta el sistema, si hay cargas activas, o sea, si tenemos aquí nuestras cargas que se están consumiendo, esta energía se va a ir a esas cargas primero. Entonces, ese amperaje, ¿por dónde va a pasar? Pues va a pasar por este trayecto nada más y por el cableado que llega hacia las cargas. Entonces, ese amperaje, las cargas lo están consumiendo. Si no hay cargas activas, si todo está apagado, la energía del sistema fotovoltaico se va a ir hasta CFE. Entonces, ese amperaje
va a fluir por este cableado y se va a sumar, bueno, en ese caso si no hay consumo, pues no solamente fluye hacia aquel lado y se va a inyectar toda la red. Entonces por ese cableado va a fluir ese amperaje que nos está entregando el sistema fotovoltaico. ¿Qué pasa con el amperaje que llega de CFE y el del sistema fotovoltaico? Sí se va a sumar hasta que se consuma. Entonces aquí, por este cableado de aquí, se va a sumar la corriente. Y la que viene de CFE, pues también se va a sumar. Aquí todo se sumaría. Entonces no se le resta tal cual del consumo, sino que más bien la energía primero llega a las cargas y si se alimentan totalmente de las cargas, que no hay, perdón, que no hay CFE o no se está tomando nada de CFE, pues totalmente con todo nuestro amperaje se va a las cargas. No sé si me expliqué bien, espero que haya quedado claro. Entonces, sí se suman al momento en que las dos están llegando a un mismo punto. La energía siempre se va a ir por el camino más fácil y por eso que tenemos que cuidar nuestros cableados, porque vamos a tener esa energía fluyendo por ese cableado. Bien, pregunta Juan Denis, ¿es rentable una instalación tan grande con micros? Es decir, en cuanto a la diferencia por eficiencia. Sí, normalmente los micros son un poquito más eficientes porque son a nivel módulo. Entonces, en cuestión de producción sí va a ser rentable con microinversores porque vas a disminuir toda la pérdida por sombreados. Entonces sí puede ser rentable. Económicamente quizá no tanto porque ya se encarece, pero de producción sí es viable. Everardo pregunta, ¿cuál es la garantía de estos microinversores? La garantía de los micros Holmels es de 12 años. Perfecto, dice Miguel, muy buena presentación, muchas gracias. No olvides darme la información de los cursos. Perfecto, ahorita les doy la información. Pregunta Ezequiel si podemos hacer cero inyección a la red con micros. De momento no tenemos todavía el dispositivo, Ezequiel. Yo creo que por ahí en algunos meses ya lo tendríamos para que se pueda hacer cero exportación con microinversores. Pregunta Ángel si vamos a mandar el material. Sí, claro que sí. Vamos a mandar tanto la grabación como la presentación sin ningún problema. Perfecto, entonces, bueno, pues de mi parte esto sería todo respecto a la presentación. Les platico, los cursos, tenemos el curso básico, que es un curso gratuito. Actualmente estamos en proceso de un curso. Este lunes y miércoles fue las primeras sesiones. El siguiente lunes y miércoles son las últimas dos. Consta de 4 sesiones de 2 horas. Normalmente lo hacemos a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Ese curso básico es sin ningún costo y adicional tenemos otros cursos más avanzados que, bueno, es requisito haber tomado el primer curso para poder participar en los demás. Entonces, de momento tenemos un curso activo. No les recomendaría que lo tomen porque ya vamos un poquito avanzados, pero déjenme revisar rápidamente una siguiente fecha. Vamos a tener un curso básico más o menos a mediados de mayo, en 3 semanas, un mes, tendríamos un curso básico. También hay un curso intermedio y un curso avanzado. Si alguien de aquí ya tomó el curso básico, en alguna otra sesión, le recomiendo que tome el curso intermedio porque ahí ya estaríamos viendo cálculo de cableado, cálculo de protecciones, cálculos del sistema de tierras, entre todo lo que se relaciona a la volumetría y a los insumos eléctricos de una instalación. Entonces, de momento, esas son las fechas que tenemos, pero ya tenemos sus correos electrónicos y cuando esté definida la fecha correcta les haremos llegar esa información. Perfecto, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por conectarse y por tomar estos webinars. Espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.